Feliz sábado, mis queridos hermanos, a todos los que están conectados por este medio. Agradecemos al Señor porque nos ha dado esta linda oportunidad de estar aquí de mañana escuchando esas lindas alabanzas y también escuchando eh, los testimonios de las oraciones respondidas y escuchando las peticiones de oración de cada uno de ustedes, hermanos. Eso es una gran bendición para mí estar aquí con ustedes en esta mañana y agradecemos al Señor por esta linda oportunidad y después al hermano José por la invitación. Ya oraron por la palabra, oraron por las peticiones, así que vamos a entrar ya en los poquitos minutos que nos quedan en materia, como decimos nosotros. Nuestra lectura bíblica está en Lucas, en el capítulo 22, en los versículos 31 al 34. Son cuatro cortos versículos, pero con una enseñanza, hermano, tremenda. Cuando leemos en el capítulo 22, nos damos cuenta que el capítulo 22 empieza a hablar de la preparación de la Pascua, las cosas que se habían que hacer, la Santa Cena que el Señor tuvo con sus discípulos. Y también ahí habla sobre la disputa que tenían los discípulos de quién iba a estar al lado de él, de quién iba a ser el mayor. Ustedes saben, cuando tengan tiempo pueden leerse el capítulo desde el principio. Tiene tremendas enseñanzas, cada uno de los cortos que tiene el capítulo. Pero aquí nos vamos a centrar en lo que es el capítulo, el versículo 31, 32, 33 y 34. Miren, hermanos, cuando yo estuve leyendo esto versículo y analizando esta ocasión de Jesús, esta conversación de Jesús que tuvo con Pedro, me causó un poco de gracia. ¿Por qué? Porque cuando usted empieza a leer en el capítulo 31, Jesús dice aquí que llamó a Pedro por su viejo nombre. Y no solo que lo llamó por su viejo nombre, sino que le dijo su nombre viejo dos veces. Dice que cada vez que Jesús llamaba a Pedro por su nombre viejo, era como una señal de admiración. ¡Hey, Simón! Cuidado! Es como recordándole a Pedro que en él habían todavía cosas que él tenía que trabajar y dejar, que habían cosas que el Señor quería quitar de él para que el Señor pudiera, a través de la entrega de Pedro, alcanzar el propósito que Dios tenía para él. Y me causa gracia porque no sé si a ustedes, al igual que a mí, les sucede que cuando nuestras madres llaman a uno por su nombre, usted como que dice, hey, presta atención. En mi caso es así porque yo me llamo Francisca, pero mi mamá no me llama Francisca, mi mamá me habla mi Kikita porque me dicen Kika de apodo. Pero cuando yo digo que mi mamá me dice Francisca, yo dije, ay, ¿qué hice mal? Algo hice mal. Hay algo que no está bien. Entonces, Dios, Jesús aquí, llamó a Pedro por Simón. Y dice aquí que se lo repitió dos veces. Para los hebreos, repetir es la forma como de enfatizar algo. Y Jesús allí le estaba enfatizando a Pedro que había algo que él tenía que arreglar, que había algo en lo que él tenía que trabajar. Y cuando nos vamos al primer versículo, dice, dijo también el Señor, si leen conmigo, en el versículo 31, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Mira, hermanos, Satanás es nuestro adversario, es nuestro enemigo. Eh, Día tras día, instante, segundo tras segundo, él busca ponernos ocasión de caer. Para que nosotros podamos fallar o para que los planes de Dios no se cumplan en nuestras vidas, los propósitos divinos y santos de Dios no se cumplan en nuestras vidas. No nos dejen en descanso. Dice el libro La Oración que mientras nosotros dormimos, no recuerdo en cuál de los
capítulo, mientras nosotros dormimos, el diablo planea nuestros días, nuestro día. O sea, ¿qué vamos a hacer con Francisca? Oye, ¿qué piedra le vamos a poner en el frente para que Francisca caiga? Y aquí lo comprobamos una vez más. Si leemos también en la Biblia, vemos que en muchas ocasiones hay historias, especialmente la de Job, que dice que cuando Dios miró a Satanás que andaba y le preguntó qué hacía, le preguntó, yo andaba mirando, ¿verdad? Rodeando la tierra. Y ahí le dijo, no he visto, ¿has visto mi siervo Job? Sí. Y vemos que Satanás pidió también para atentar a Job. En este caso pidió para atentar a Pedro. Pero dice allí que su obra sobre nosotros los creyentes es incitarnos, tentarnos a corrompernos, a alejarnos de Dios. Pero el pecado, escuchen bien, la obra de Satanás es incitarnos a caer, es insinuarnos, es llevarnos, ¿verdad? A la tentación. Pero está en nosotros pecar. Ser tentado no es pecado, hermano, porque muchas veces que caemos en la equivocación de pensar, el hermano está siendo tentado, mira, pecó. No, 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 no. Al contrario, hermanos, dice que si no estamos siendo tentados, revisémonos. Porque si no estamos siendo tentados por Satanás, es porque no hay nada en nosotros que a él le llame la atención. O sea, no hay nada. O sea, estamos haciendo lo que no es de Cristo, por eso no somos tentados. Así que glorifiquemos a Dios, gocémonos en Dios cuando seamos tentados. Pero dice Santiago 4:7 que si nos sometemos a Dios y si resistimos al diablo, él huirá de nosotros. ¿Cuál es la clave para nosotros vencer la tentación? Es someternos a Dios, es mantenernos conectados a Dios constantemente. Porque si no nos mantenemos constantemente conectados a Dios, vamos a pecar, vamos a caer en la tentación que Satanás nos presente. Dice que Jesús le alertó a Pedro lo que iba a suceder. Le advirtió y le dijo, mira, Satanás me pidió que le diera la oportunidad de tentarte. Es una bendición saber que Jesús está pendiente de nosotros, porque no solamente le hizo la advertencia, sino que le dijo que él estaría con él durante esa tentación. Jesús revela una realidad espiritual inquietante. Satanás busca zarandear a los creyentes poniendo a prueba su fe. Hermanos, y que seamos zarandeados no es malo, porque recordamos que cuando el trigo iba a ser cosechado, se movía violentamente, se sacudía. ¿Para qué, hermano? Para que la paja quedara encima y el trigo, el grano, quedara debajo. O sea, una separación entre el trigo y lo que es paja. Las pruebas llegan a nuestras vidas para quitar esas impurezas que hay en nosotros de carácter. ¿Para qué? Para que podamos ser moldeados y transformados a imagen y semejanza de Jesús. Si no somos tentados, si no somos probados, entonces lamentablemente no podemos ser purificados, porque las pruebas vienen a nuestras vidas con la única intención de que nosotros seamos purificados, porque el Señor quiere hacer de nosotros su imagen, hacer de nosotros su representante en esta tierra. Y también que podamos nosotros, a través de la experiencia vivida, al vencer la tentación, podamos ayudar a otros. Experimentar esa cercanía con Jesús bien de cerca nos llevará a formarnos espiritualmente fuertes, de tal manera que nosotros podamos alertar a otro y servir de consuelo, ¿verdad? Y de experiencia a los demás. Dice en el versículo que está relacionado con esto, primera de Pedro 5:8, sé sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar.
Aunque las pruebas sean difíciles, hermanos, recordemos que nuestra necesidad de depender totalmente de Dios es la clave que nosotros tendremos para vencer. También el versículo nos dice una cosa muy poderosa, y es que el Señor Jesús no solamente permite que Satanás no tiente, sino que junto con la tentación, Él intercede por nosotros. Porque el segundo versículo, que es el versículo 32, le dice, después de decirle, mira, te van a tentar, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. Jesús no promete que Pedro evitara la prueba, sino le dice, voy a orar para que tu fe no falle. Su oración intercesora es una muestra del cuidado y el amor que tiene Jesús por nosotros. Jesús incluso ahora intercede por nosotros, según Romanos 8:34, que dice que Él intercede por nosotros ante el trono celestial. Hebreos 7:25 nos dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Qué lindo y qué privilegio tenemos nosotros de saber que Jesús, aquel que fue tentado y no cayó ni falló en nada, nos da la fortaleza y nos da las herramientas para nosotros vencer. Él intercede ante el trono celestial por nosotros. Cada vez que nuestra fe es probada, Señor, el Señor Jesús está orando para que nosotros no caigamos. Y eso es poderoso, hermano. Yo no sé si para ti significa algo eso, pero para mí significa mucho. Saber que cada vez que a mí se me presenta una tentación, una prueba, una dificultad, saber que Jesús está a mi lado, fortaleciéndome para darme la fuerza para vencer, eso me llena de gozo y eso alienta mi vida espiritual. Saber que Jesús ora por nosotros nos da la seguridad y la esperanza. Cuando enfrentemos dificultad, recordemos que Él está pendiente de nosotros. También otro punto aquí en este texto nos recuerda es nuestra fragilidad. Y ahí muchos caemos en eso, hermano. En el versículo 33, el Señor le dijo, después que el Señor le dijo a Pedro, ¿verdad? Que iba a ser tentado y que él iba a estar orando por él. Pedro respondió, y aquí me dio risa también, hermano. Pedro respondió y le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Aquí surgió el viejo hombre, Simón, una vez más, y no analizó, no escuchó, no se detuvo a meditar en lo que el Señor Jesús le estaba diciendo, sino que vino con esa imprudencia y le dijo, no, espérate, tranquilo, papá, que yo no te voy a fallar. Yo iré contigo hasta la cárcel. No solamente a la cárcel, óigame, sino a la muerte. Yo me quise imaginar el rostro de Jesús ante esta respuesta de Pedro. Porque Pedro, a pesar de que el Señor le estaba hablando y le estaba dejando saber por lo que iba a pasar, Pedro no estaba entendiendo lo que Jesús le estaba diciendo. Dice que la respuesta de Pedro mostró una vez más su confianza en su propia fortaleza. Ay, hermanos, y aquí sí fallamos mucho. Parte del problema de nosotros los creyentes que nos da desventaja ante las tentaciones y las pruebas es confiar en nuestras propias fuerzas. Y ahí les damos cabida al enemigo. Reconocer nuestra debilidad y nuestra fragilidad es algo que el enemigo quiere hacer que nosotros obviemos. Porque cuando nosotros reconocemos que somos débiles, que somos nada ante Jesús, eso nos lleva a nosotros buscar más a Jesús.
con mucha más necesidad, con ruego ante el trono, en oración, en ayuno, en meditación de su palabra. Porque cuando yo reconozco que soy débil y que puedo fallar, eh, y que lo que Dios tiene para mí no va a llegar a cumplirse porque soy débil, porque por mis fuerzas no puedo. Eso a mí me da temor, hermano, me da un miedo de fallar que me hace estar en entrega al Señor constantemente y en ruego y en oración y en llanto ante su presencia, pidiéndole su fortaleza para que el Señor me ayude a no fallar, porque somos tentados diariamente, hermanos. La tentación, estaremos conviviendo con las tentaciones y las pruebas hasta el último día, hasta que el Señor regrese. Pero la clave para nosotros vencer será primero reconocer que somos débiles. Esa autosuficiencia que muchos de nosotros tenemos es nuestra debilidad mayor. Eh, es lo que muchas veces nos hace fallar, porque nos confiamos mucho en que ahí yo no voy a caer. Ay, no, yo me mantendré siempre fiel al Señor. Tú estás loco, yo no caigo en eso. Y el enemigo se goza cuando nosotros nos mostramos así. Yo imagino que en el caso de Pedro, cuando Pedro respondió así, él se gozó. Pero Jesús conoce nuestra fragilidad mejor que nosotros mismos. Y él conocía a Pedro. Y tan así fue que en un principio lo llamó por Simón, ese Simón imprudente, ese Simón eh, que mostraba una, una, un carácter que aparentemente estaba todo bajo control porque lo sabía todo y por esa razón lo llamó en un principio por Simón. Pedro pensó que nunca negaría a Jesús, pero Jesús sabía que sí, él lo haría. Dice Jeremías en el versículo capítulo 17, en el versículo 9, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios. Jesús nos conoce, hermano. Reconocer nuestra fragilidad nos lleva a depender más de Dios. En lugar de confiar en nuestras propias fuerzas, debemos buscar la fortaleza de Dios a través de la oración. Jesús le anunció a Pedro su negación. En el versículo 34 le dice, y les dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces. O sea, después que Pedro le dice, yo no, Jesús, yo voy a ir contigo donde quiera. Mira, si yo tengo que morir por ti, yo muero. Entonces el Señor Jesús le dijo, mira, antes de que el gallo cante 3 veces, tú me vas a negar. Yo imagino que Pedro se escandalizó. Yo, no, Jesús, ¿cómo yo? Sí, me vas a negar. Jesús le anuncia con precisión la negación de Pedro, mostrando su conocimiento completo de la vida de Pedro y del futuro de Pedro. A pesar de este conocimiento, Jesús no rechaza a Pedro. En cambio, lo ama y lo restaura después de su caída. Es un privilegio para nosotros saber, porque la palabra de Dios nos dice, que nosotros seremos tentados en todo y que constantemente el enemigo nos perseguirá. Pero el Señor nos dice que Él será nuestra fuerza y nuestra fortaleza. Dice el Salmo 103 y 14, los versículos 14, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Pero ahí Él muestra su amor y su misericordia. Dios no se sorprende cuando nosotros fallamos, hermanos, porque Él nos conoce. Su gracia nos cubre y su amor nos restaura, incluso después de nuestras caídas. El quinto punto aquí es la restauración y la misión. Dice en la parte eh, segunda, dice, del versículo 32. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús no solo anticipa el fracaso de Pedro, sino también su restauración. Pedro sería fortalecido a través de la experiencia y el llamado a edificar a otros. Esto muestra que nuestra falla no es el final. Dios puede usarla para su honra y su gloria. Dice una parte aquí que me gustó mucho.
Voy a buscar aquí, que lo escribí por acá, una cita que escribió Barclay Williams. No podemos ayudar a otros a menos que hayas pasado por el mismo horno de aflicción y el mismo abismo de la vergüenza. Dios permite que nos pase pruebas y dificultades, y en muchas de ellas fallamos, hermanos. Pero fiel es Dios, que nos ayuda a restaurarnos, que nos perdona y que nos da esperanza de que podemos, a través de Él, a pesar de haber faltado, poder ser restaurado. ¿Para qué? Para que cuando nosotros vayamos a hablarle a otros que estén pasando por la misma situación, nosotros podamos hablar desde el punto de nuestra experiencia. Y al hablarle y testificarle, entonces, poder tener el poder a través de Cristo de poder fortalecerlos. Juan, en el capítulo 21, los versículos 15 al 17, dice que Jesús restaura a Pedro encargándole que cuide de sus ovejas. Después de un fracaso, acercarnos a Dios en arrepentimiento nos ayudará a ser restablecido. Él puede transformar tu experiencia en una oportunidad para transformar a otros. Las pruebas no llegan a nuestras vidas con la intención de destruirnos, hermanos, sino de fortalecernos, de restaurarnos, de que a través de esa experiencia nosotros podamos ayudar a otros. Enfrentar pruebas, fallas o tentaciones nos recuerda que Dios está interesado en moldearnos y quitar de nuestras vidas aquellas cosas que no son de su agrado y que impiden que su obra se complete en nosotros. Las pruebas nos ayudan a recordar que no somos nadie sin Dios. Nos ayudan a recordar que a pesar de nuestras debilidades, tenemos al sumo sacerdote que es Jesús, quien intercede por nosotros. Nos restaura y nos da una misión que debemos cumplir. Nuestra fragilidad no es el final. Su gracia y su amor son más grandes que nuestros errores. Sí, hermanos, nosotros somos seres imperfectos, indignos, trapos de inmundicia, pero el Señor Jesús entregó su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Y a través de ese sacrificio, con Él nosotros somos vencedores. A veces sentimos que nuestras fallas nos descalifican a servir a Dios, pero recuerda que Él nos llama a los perfectos, sino que nos llama para que a través de su gracia nosotros seamos suficientes. Sí, Pedro, después de negarlo, fue restaurado y usado poderosamente. Nosotros, después de haber fallado, si nos ponemos en las manos de Dios, también podemos ser usados poderosamente en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús no nos abandona. Permite que las pruebas y los fracasos nos acerquen más a Dios. Reconozcamos nuestra fragilidad y busquemos de Dios para que seamos fortalecidos. Dice la palabra que nos gloriemos en Jesús y que nos agarremos del Señor cuando seamos tentados, porque eso significa que Dios está haciendo en nosotros una gran obra para que nosotros podamos alcanzar lo que Él quiere en nosotros. Y es solamente a través de Jesús y por Jesús que nosotros podemos ser vencedores. Que el Señor nos ayude a que no seamos como Pedro, hermanos, que Pedro fue muy autosuficiente y en muchas ocasiones creyó tener todo agarrado por el mango, como decimos los dominicanos, el sartén por el mango, sino que recordemos que somos débiles, frágiles, seres caídos, y que si no nos agarramos de la mano de Dios y que si no nos sometemos a Dios completamente, entonces nosotros no alcanzaremos lo que Cristo quiere que nosotros alcancemos. Es por Él y para Él, hermanos. Solamente es la manera en que nosotros podemos vencer. Es sostenido de la mano de Jesús. Que en este día nosotros podamos recordar que tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros, que se compadece de nosotros y que permite las pruebas en nuestras vidas para purificarnos, para transformarnos y para completar esa linda obra en nosotros.
Gocémonos en las pruebas, hermanos, porque son de gran bendición para nosotros, porque son de gran bendición para los que estén a nuestro alrededor si nosotros vencemos en el nombre de Jesús. Que el Señor pueda fortalecernos en este día y que sin importar lo que nosotros estemos pasando en estos momentos, podamos tener la fe y la certeza de que seremos vencedores en Cristo Jesús. Dios nos bendiga en este día, mis queridos hermanos. Amén.